a estas personas que funcionan en sociedad, que están entre nosotros y que hacen también que haya un sistema inútil y que no ayuda a nadie y que encima se contagia. Hola mis chiquis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal y hoy nuevamente traemos a Cancerbero. En esta ocasión lo traemos en la canción Mundo de Piedra, en esta serie que estamos haciendo de él, que obviamente la puedes ir a ver, es una playlist que se llama Cancerbero, que te la voy a dejar por acá arriba para que la vayas a ver. Estamos aprendiendo mucho de él, la verdad que a mí me sorprende cada vez más. Estoy descubriendo una persona, un artista con un nivel literario increíble, con la capacidad de poner en palabras cosas que son muy difíciles y trata temáticas muy complejas, muy complicadas y logra transmitir al 100% lo que quiere decir sin ningún problema. Sin mucho más entonces le vamos a pedir al señor director la intro. Recordá que te puede parecer un poco raro por acá por cuestiones de copyright, ya sabemos cómo son estas cosas, pero no te olvides que acá abajo en la descripción te voy a dejar el link con el video original para que lo vayas a ver sin mis interrupciones, porque acá estamos para hablar y para interrumpir. Lo digo por algunos comentarios que he leído. Vamos a ver entonces con qué nos encontramos en Mundo de Piedra. Ok. Ok, se siente como ya bastante disonante, ¿sí? Todo, o por lo menos este inicio. Es como una sensación, o sea, el carácter que intenta generar de tristeza, ¿no? Es como un modo menor, ¿sí? En la música se lo conoce así. El modo menor te genera esta sensación. Te está metiendo en un clima y junto con esta disonancia, tal vez si se quiere, como este sonido un poco vago, genera como un clima bastante especial. Ok. ¿Qué dice? Ok. Your heart is made of stone. My heart is made of stone. We all living in a stone world. Ok. Creo que va a tratar un poco de esta indiferencia, tal vez que se tiene con la gente, que pasa mucho, la verdad, en este mundo, en esta sociedad en la que vivimos, que le pasas por al lado a alguien y no te importa. Como esta indiferencia en la sociedad sobre diferentes cosas. Y creo que tiene que ver también con esta decepción, ¿no? Porque este sonido que busca generar la letra, ¿no? Es esta como sensación de decepción. Es 3 de abril a las 2 de la mañana. Carlos debe patrullar de noche toda la semana. Tiene un hijo que ama y una esposa que finge quererla. Estos viven en un mundo de piedra. Se viste y se va en su patrulla policíaca, a lucir su placa y matracar a todo el que pasa. Una hora pasa y consigue junta una vaca que seguramente gastará con putas en la tasca. Ok, bueno, me gusta también que tenga esta base instrumental, ¿no? Que haya instrumento de cuerdas, más allá de que suene desafinado porque es la idea, que no sé si es desafinado, es como una disonancia, no sé si tiene que ver con desafinación. Puede ser también que ese reloj distorsionándose tenga que ver con que este mismo señor que estaba ahí sea después de un tiempo este señor del que habla, como esa transición, como si fuese una transición en el tiempo en realidad, al pasado. Se hacen las 3:15, Carlos acelera el paso, pasa por una esquina y escucha a un muchacho gritando. Lo estaban asaltando, él solo echa un corto vistazo, sin embargo no hizo caso y siguió manejando. Rumbo al burdel de siempre se dirigía y mientras conducía nota que un taxi de cerca lo seguía. Antes en vainas mías, dijo mientras sonreía y al llegar pagó por la mejor prostituta que había. Una vida de infarto, una mente para el cuarto, entre sus piernas prueba el tacto y comienza el acto. Estamos hablando como del cliché también del policía que se ve en las películas, que se ve en las series. El cliché de una persona negligente que no se ocupa de lo que se tiene que ocupar. Si vos tenés un cargo tan importante como de oficial de policía, que supuestamente estás al servicio de la comunidad para proteger, para cuidar, para prevalecer la seguridad del ciudadano, en este caso está mostrando una persona que un poco se caga en todo eso. En menos de un minuto escucho unos pasos entrar y murió Carlos ipso facto. ¿Sí? ¿Lo mataron? Uy, cada vez más. Son varias voces, ¿eh? Puedo inferir que es él.
El de las voces es él. Puede ser que sea él replicado varias veces, como en un mambo ahí medio psicodélico. Medio el mismo efecto que se busca en la transición con el reloj. Ese mismo efecto del que está pasando también en la voz. Yo lo puedo empatar un poco con eso. Es 3 de abril, 15 para las 2 de la mañana. Es la noche de la esposa de Carlos al que le prepara algo de comer y deja su ropa planchada. Media hora después él se va luego de un beso sin ganas. Comienza el drama, los celos, la paranoia casi. Siga despacio esa patrulla, ella dijo al taxi. Una hora estuvieron buscándolo con sigilo, luego siguiéndolo con dirección hacia un prostíbulo. Acto seguido suena su teléfono, era su hijo al que le dijo ahora no puedo y le colgó. No pudo hablar por ira de saber lo que vería. Llegó, entró y preguntó por Carlos el policía. Lo mató ella. Qué pedazo de historia, qué bien que lo cuenta, o sea, está muy bien narrada también. Esto del viaje en el tiempo también te da como una sensación muy especial. Esto de mantener la expectativa también. Te da primero el resultado y después cómo se sucedieron las cosas y todo toma sentido y es como algo pasa en el cerebro que todo como que se va ubicando. Y ese juego, cuando vos estás viendo algo así, tiene un impacto bastante especial. Pagó lo que tenía por la llave que abriría el cerrojo. Además dijo se uniría en orgía con su esposo. Abrió de inmediato ciega por el enojo del bolso. Sacó un arma y a Carlos entre sus ojos. Ok. Chao, qué fuerte. Es 3 de abril, 2:30 de la mañana, hora en que comienza la noche del hijo que en su almohada esconde la marihuana. Cuenta 3 historias diferentes. O sea, es como desordenado, pero a la vez es sincrónico. Cómo pone el marco final, el cuadro final, y después cuenta de forma sincrónica las 3 historias. Siempre se despierta y se da cuenta de que en su casa no hay gente. Así que llama al que le vende y cuadra un trueque. A las 3:15 en la esquina han de verse para abastecerse. El joven llega puntualmente y de repente siente un cañón en su frente del jíbaro que trampa le tiende. Le dice dame la cartera, el reloj y la prenda. Cuando ve que pasa una patrulla en plena contienda, era el padre del joven que sigue de largo mientras jíbaro le suelta disparos al pecho y a la pierna. Solamente... No. Es un montón. ¡Qué locura! La negligencia del padre de no actuar de oficio cuando ve una situación tan terrible en la calle, que haya terminado siendo su hijo, es como que le recabió, ¿me entendés? Horrible. Pero es la consecuencia por ser un sorete, básicamente. El teléfono logra esconder y llama a su madre para que lo vaya a socorrer. No, es muy bueno. Fue lo último que escuchó, la voz de ella diciendo no puedo. Y le colgó. Es tremendo. Es tremendo. Es fundamental el tiempo y fundamental también lo visual, o sea, cómo lo visual complementa también la historia que está contando. Hay cosas que se comprenden mucho mejor desde lo visual y sin dejar la parte musical de lado, es coherente con todo lo que está pasando también. La estética de la música o del área musical tiene 100% que ver con toda esta distorsión, con estas transiciones, con el tiempo que pasó, cómo vuelve al pasado, cómo viaja de repente a otro lado. Es muy flashero verlo, es como que hay que verlo varias veces para entenderlo también mucho. Nacional, identificado como Carlos Camacaro, de 46 años de edad, fue asesinado por su esposa, la ciudadana María Hernández de Camacaro, en un reconocido local nocturno de la ciudad de Caracas. La mujer de 43 años de edad se encuentra a la orden de la fiscalía. En otras noticias, un joven de 17 años fue hallado sin vida esta madrugada en la parroquia de Antímano. El joven fue encontrado sin sus pertenencias, sin embargo, las autoridades no descartan el ajuste de cuentas. No puedo creer, o sea, toda la vida de él, o sea, se puede hablar de muchísimas cosas, se puede hablar, o sea, es todo como medio, no quiero decir por culpa de él, pero como que toda la historia ronda en él. Nada se justifica, pero sí tiene explicación, ¿no? Cómo se fueron sucediendo los hechos por consecuencias de. Y el mensaje no deja de ser súper importante y como bastante básico también, pero está contado de una manera muy compleja con todo el arte que nos tiene acostumbrado Cancerbero. La verdad que eso estamos descubriendo en este canal, de una forma compleja, pero a la vez simple, o sea, no sé cómo explicarlo. Creo que es este efecto Cancerbero, ¿no? Del que todos me hablan en los comentarios. Es como que cada canción de él, es como que si se pudiese hacer un libro de cada canción que está contando, es maravilloso. Y como todo por esta negligencia o por esta persona que no solamente es un policía inútil y negligente, sino también un marido, no voy a insultar tanto, un marido como lo podemos ver acá, como se estuvo planteando acá, y un padre también, con estas mismas características, como descuidado con el resto, como que le importa solamente él, su satisfacción y cagarse en el otro, que básicamente
es un mundo de piedra porque está planteando también a estas personas que funcionan en sociedad, que están entre nosotros y que hacen también que haya un sistema inútil y que no ayuda a nadie y que encima se contagia. Porque esa indiferencia en menor o en mayor grado se puede ver en todos lados. Vos salís a la calle y te das cuenta en cualquier acto mínimo, ese mundo de piedra existe y está, en mayor o en menor escala, obviamente. Continuando con las informaciones, el país se hunde en la mierda mientras las autoridades no hacen nada al respecto y la sociedad se pierde en una indetenible decadencia de valores. Carencia de valores, ahí está. Creo que es eso lo que resume todo lo que quise decir. El tiempo, se va la sangre, vuelve para atrás. Claro, es una locura. Yo me pregunto cómo habrá sido el proceso creativo de esta persona. O sea, yo me pregunto cómo habrá sido el proceso creativo de Cancerbero para poder lograr esto con tanto impacto. Creo que eso es lo que tiene impacto. Esa es la palabra. Cómo hacer un tratamiento de estas temáticas tan complejas y que en un video de 5 minutos haya explicado y representado tan bien estas situaciones. Cada vez quiero más. Esta lista va a ser eterna. Vamos a analizar todas las canciones de él seguramente, así que suscríbete a este canal, ponele me gusta y déjame en comentarios con qué canciones podemos seguir de él. Me encantaría que tengan como un orden cronológico de cómo las fue sacando. Así que si me quieren ir recomendando de forma sincrónica a cómo fue, lo podríamos hacer de una forma más prolija tal vez. En mi área, con lo que corresponde a lo musical, me parece que es súper consecuente, que es simple, porque es complementar la historia. El foco acá es la historia, lo importante es la historia, lo que quiere contar y cómo lo va a contar y cómo lo está contando. Mis chiquis, ahora sí, gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón, les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Suscríbete, ponle like y comentá, así seguimos con esta serie de Cancerbero. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.